Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra inspirada, tu palabra, Señor, que nos has dado para que podamos conocerte a ti, Señor, a Cristo y su cruz. Te damos honra y gloria, Señor, y permítenos, Señor, escuchar tu palabra, Señor, y que edifique nuestras vidas y nuestras mentes para vivir conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Evangelio, hermanos, es lo más sagrado e importante que como creyentes tenemos. La cruz de Cristo, su sangre, en aquella cruz, su muerte como nuestro sustituto, su vida que es nuestra justicia, su resurrección que nos promete la vida eterna en Dios y su ascensión a la diestra del Padre que nos garantiza que Él gobierna y todos sus enemigos serán puestos por debajo de sus pies. Esto es lo más importante que tenemos como creyentes. Esto es el Evangelio por el cual hemos sido salvos y lavados. Si recuerdan, el predicador del siglo XVI, Juan Bunyan, en su libro El progreso del peregrino, él describe a Cristiano, este personaje cristiano, que traía un peso del pecado, de su necesidad, una conciencia pesada, que lo acusaba, un peso que no podía quitar. Sin embargo, se encuentra en la cruz y ese peso es quitado en aquella cruz. Más adelante llega en su peregrinaje, llega a la casa hermosa, al palacio hermoso, donde se le da una armadura a este cristiano. Como vemos, esta armadura es la de Efesios 6 que nuestro pastor ha estado predicando, y se nos da esta armadura para luchar en nuestro caminar cristiano. Y esta ilustración que el predicador Juan Bunyan solo ejemplifica nuestra vida como cristianos. Nosotros fuimos salvos por esa cruz, por ese evangelio hermoso, pero no nada más se nos dan ropas limpias y de justicia, sino se nos da una armadura, se nos da una espada, un yelmo, un escudo. ¿Para qué? Para contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La iglesia, hermanos, desde el comienzo, desde su concepción, siempre ha sido atacada. Siempre hemos estado en esta guerra espiritual contra
el mundo, contra las filosofías del mundo, pero no solamente contra las cosas externas en el mundo, sino que en la iglesia misma se levantan hombres impíos, hombres malvados que con falsa doctrina atacan este bendito evangelio que hemos recibido. Como cristianos no solo estamos llamados a sentarnos y esperar la siguiente artimaña de Satanás y entonces después contender, sino que el llamado es a contender continuamente, a luchar con esta armadura que se nos ha sido dada proactivamente en contra de la mentira. Y de nuevo, en contra de la mentira que surge desde estas mismas bancas de la iglesia. Y esto es lo que Judas en nuestros versículos, el versículo 3, es lo que él quiere exhortarnos a hacer. Él nos exhorta a la iglesia, nos exhorta como creyentes a contender, a luchar por la fe de una forma proactiva. Como forma de resumen, el versículo 1 lo estudiamos hace un mes y hablamos cómo Judas en este contexto, él está hablándoles a creyentes en medio de falsos creyentes que estaban surgiendo, apóstatas al negar la sana doctrina. Y Judas, desde el versículo 1, lo que primero que hace es recordarle su identidad a los cristianos, de quienes ellos eran en Cristo. Y la seguridad que ellos podían tener en Cristo, que ellos podrían ser preservados y guardados en Cristo hasta el día de su regreso, en medio de tanta apostasía. Ellos veían a un lado, veían al otro, unos regresaban al judaísmo, unos empezaban a creer falsas doctrinas. Y Judas, en forma de salutación, solo les recuerda quiénes eran ellos. Después entramos en el versículo 3. Judas torna su enfoque de la identidad de los creyentes para decirnos ahora qué es lo que Él espera, qué es lo que Él quiere de nosotros. De hecho, Judas no se va a tomar el tiempo para elaborar nuestro llamamiento, nuestra santificación, sino que nos va a llamar el resto de la carta a tomar acción a luz de la situación que estaban pasando. Nos llama a contender, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Comienza su carta, su tesis, su propósito al escribir esta carta, recordándonos que somos amados en Cristo. Como un pastor, al ver las circunstancias de la iglesia, en un amor por la iglesia, por un amor a los creyentes, de una forma cariñosa, Él les dice, amados. Esto que les voy a decir no es de una forma legalista o sectaria, esto es porque amo a la iglesia. Esta palabra amados denota un amor especial, único, de gran valor los tenía Judas a la iglesia y este grupo de creyentes. Es la misma palabra que encontramos en Mateo 3, 17, cuando el Padre desde el cielo anuncia que este Jesús era su Hijo amado. Y Judas nos dice, amados, somos amados por Dios. Y desde este corazón pastoral, Judas les escribe su carta. Somos amados en Dios, en Cristo.
Y Él nos ha puesto a pastores, a predicadores, para exhortarnos, para rogarnos, para alentarnos desde un amor que solo proviene de Dios. Tal vez no nos guste, tal vez la audiencia de Judas quería escuchar otras cosas. Querían escuchar algo más placentero, algo no tanto de tomar acción. Pero Judas, en este amor, los llama a contender. Amados, versículo 3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas quería escribirles, como vemos en nuestro versículo, noten el versículo 3, el comienzo del versículo 3, dice, por la gran solicitud, él tenía un gran deseo, un gran anhelo, y en este gran anhelo, en esta gran solicitud, había un gran esfuerzo implicado, había una prontitud, él estaba listo para escribirles a estos creyentes acerca de la salvación que ellos compartían. Él tenía este anhelo de escribirles, y ciertamente esta común salvación hace referencia al evangelio que ellos compartían. Era común para los audientes como el que estaba escribiendo Judas. Ellos compartían en Cristo esta salvación en Cristo, este evangelio en Cristo, y Judas les quería escribir originalmente, como vemos, acerca del evangelio. Tal vez como una carta de Pablo a los romanos, donde Pablo les expande más y más las glorias del evangelio, la justificación por la fe, la soberanía de Dios, la elección de Dios. Y Judas tenía este anhelo. Creo que todo predicador y todo creyente tenemos este anhelo de explicar y compartir a otros este evangelio. Y él estaba listo, él estaba pronto para escribirles, él estaba diligentemente queriendo escribirles acerca de este evangelio. Presentarles doctrina más profunda y mostrarles más y más la gloria de Cristo, de su sangre, de la cruz. Y este era el amor que Judas tenía para con ellos. Como cada predicador y cada pastor, cada anciano bíblico, habría de tener por la grey. Como cada padre de familia habría de tener para explicarles más y más la gloria de Cristo a sus familias. Judas realmente era un ejemplo de esto. Al igual que Pablo y los demás escritores de la Escritura, ellos estaban listos, prontos, denota un esfuerzo. Hacía todo lo que estaba en sus posibilidades para escribirles de Cristo. Sin embargo, vemos aquí un cambio. Noten el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí vemos sin embargo, aquí vemos un cambio en el corazón de Judas. Un cambio muy posiblemente o realmente, porque lo tenemos en la Escritura, un cambio dirigido por el mismo Espíritu Santo. Al dirigir a Judas, no a escribir acerca de lo que él en su carne, en su amor posiblemente, quería escribirles inicialmente, pero el Espíritu Santo guía a Judas no a escribir un tratado teológico, sino escribe para contender. Nos escribe
exhortándonos a que contendamos por la fe. Él es movido y guiado a escribir palabra inspirada por Dios. Muy a menudo los predicadores, los pastores están en una serie y por alguna razón que ellos no pueden explicar o ven una necesidad en la iglesia que se ha de atender, movidos por el Espíritu Santo, ellos predican acerca de la necesidad que se ha de atender. Y esto era el corazón de Judas. Guiado e impulsado por el Espíritu, él los exhorta. Él les escribe para exhortarles. Ahora, noten conmigo, como dice, me ha sido necesario. Como ya dije, había una necesidad de cambiar su propósito original. ¿Cuál era la necesidad que Judas estaba abordando en estos versículos? ¿Por qué hubo este cambio drástico de Judas? Bueno, noten conmigo, el versículo 4 nos da la razón de este cambio. Noten el versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos la razón por la cual a escribir lo que el Espíritu lo guió, a abordar la necesidad que ellos tenían. Habían hombres impíos, había hombres que vivían en impiedad. Y nos dice qué era su impiedad. Dice el versículo 4 que convertían en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y al hacer esto, ellos negaban al Dios único y soberano. Ellos negaban el señorío de Cristo sobre la vida del creyente. Negaban a Cristo mismo. Al convertir el Evangelio en libertinaje. Ellos estaban convirtiendo la gracia de Dios en Cristo en una vida libertina, sin ley, sin obediencia a los mandamientos de Dios. Una vida caminando en tinieblas, una vida profesando conocer a Dios, sin embargo, con sus hechos y su doctrina lo negaban. Y aquí vemos un punto demasiado importante, hermanos. Lo que tú crees afecta tu vida. Lo que tú crees como doctrina afecta tu forma de vivir. Lo que tú crees acerca de la gracia de Dios va a afectar cómo vives a diario. De hecho, por eso nos exhorta a contender. El contender por la fe implica un conocer la fe. Y este era el problema. Hombres impíos habían entrado encubiertamente y estaban cambiando la gracia de Dios en libertinaje. Ellos creían falsa doctrina. De hecho, ellos eran soñadores, dice el versículo 8. Lean conmigo el versículo 8. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Estos falsos maestros, estos falsos creyentes, estaban escuchando espíritus supuestos, nuevas revelaciones. Y de hecho este no es un problema aislado que la Escritura aborda de estos falsos creyentes y falsos maestros. En Primera de Juan, se los leo, Primera de Juan 2:18, el apóstol Juan les advierte a su audiencia de la misma, dice, hijitos, Primera de Juan 2:18, dice, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene,
así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El cambiar el evangelio, según Juan, te convierte en un anticristo. Convertir la gracia de Dios en libertinaje te convierte en un anticristo. Y según Pablo, esto también te convierte en un apóstata. En 1 Timoteo 4:1 dice Pablo a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, noten, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos eran apóstatas, anticristos. Y no solo esto, sino de igual forma eran falsos profetas. Segunda de Pedro 2:1, Pedro escribiéndoles acerca del mismo problema que la iglesia estaba enfrentando. En segunda de Pedro 2:1, él les dice a los creyentes, a la iglesia, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Noten, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ellos son llamados apóstatas, anticristos, falsos maestros, falsos profetas, por cambiar el evangelio de Cristo. Y este es el problema que Judas está abordando. Por esto fue la necesidad por la cual Judas nos llama, no escribe un tratado teológico, sino nos llama y nos exhorta a contender por la fe. Y de la misma forma que en aquellos días había falsos maestros, había anticristos y había apóstatas, el día de hoy, entre la iglesia evangélica hay muchos falsos maestros que cambian el evangelio en evangelio de la prosperidad, el evangelio de la justicia social, el evangelio del feminismo, del empoderamiento, el evangelio de la supuesta filosofía. La batalla más grande, hermanos, que como creyentes tenemos, y esto lo dijo John MacArthur, la batalla más grande, el que ha experimentado, no ha sido fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Y este es el panorama. Estados Unidos, San Diego, no es la excepción, hermanos. De hecho, es donde más hay que contender por la fe. La persecución en otros países purifica la iglesia, más la conformidad y la libertad de Estados Unidos hace y facilita que hombres impíos entren encubiertamente a la iglesia con doctrinas destructoras. ¿Y cómo es que entraron? Bueno, dice que entraron encubiertamente. Encubiertamente estos falsos creyentes entraron. ¿Cómo es esto? ¿Que no es la iglesia la protectora de la verdad? ¿Que no es la iglesia santa y pura? Bueno, muchas veces esto sucede, hermanos, porque como cristianos no estamos contendiendo por la fe. Porque cuando yo o cualquier hermano, cuando tú le preguntas a tu hermano
explícame esta doctrina, explícame más del Evangelio de Cristo, te dicen, pregúntale al pastor. Hermanos, Judas nos llama y nos exhorta a contender por la fe, porque el mundo nos come, y no nada más el mundo, sino hombres impíos con falsas doctrinas que surgen. De igual forma, estos creyentes posiblemente ni se habían percatado. Y Judas, a luz de esta gran amenaza, a luz de esta gran necesidad que la iglesia estaba experimentando, nos llama y nos exhorta a contender por la fe. Ahora, esta fe, hermanos, noten el versículo 3 conmigo. En la segunda parte dice, me ha sido necesario escribiros exhortándonos. En otras versiones dice, rogándoles. Judas, en un corazón pastoral, nos ruega a que contendamos, a que luchemos como contra un adversario por la fe que ha sido una vez dada. Esta fe, hermanos, no es la fe que nosotros ejercemos y ponemos en Cristo, sino esta fe es el conjunto de doctrina que representa la fe cristiana. Es doctrina. Cuando alguien te pregunta de qué consiste la fe cristiana, nosotros comenzamos a explicarles doctrina. Comenzamos a explicarles la justificación en Cristo. Empezamos a explicar acerca de las doctrinas esenciales de nuestra fe. Y esto es a lo que Judas nos llama a contender y a defender. Noten como dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 1:18. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron ante ti, antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, noten, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo exhorta a Timoteo a mantener, a militar en la buena batalla, manteniendo la fe y una conducta y una conciencia buena. Nosotros de igual forma estamos siendo exhortados por Judas a contender por esta fe, a luchar por la doctrina que se nos ha sido dada una vez y para siempre. Noten el versículo 3 de Judas. La segunda parte, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta fe, hermanos, no es algo que los historiadores crearon o los reformadores o la iglesia primitiva. Esta es una fe que se nos ha sido dada por Dios. Es una fe que Jesucristo nos ha dado en el Evangelio. Y los hombres de Dios hablaron, los apóstoles hablaron siendo inspirados por Dios y fueron movidos a escribir y a predicar esta fe para su iglesia, para la iglesia de Cristo. Ellos fueron movidos a escribir esto. Entonces, ¿por quién fue dada esta fe? Esta fe proviene de Dios. El Evangelio es de Dios. Pablo dice, les ha anunciado el Evangelio de Dios. Esto se nos ha sido dado.
Lo más precioso, la perla preciosa se nos ha sido dada. Y Dios usó hombres para traernos su palabra, la doctrina que es esencial a la fe cristiana, para que la atesoremos, pero para que también contendamos por ella y la defendamos. La profecía, la escritura se nos ha sido dada por Dios. De hecho, para finales del primer siglo, hermanos, la escritura ya estaba completada. La fe que conocemos el día de hoy ya estaba completada. Ya sí había sido dada a los santos. Ahora, ¿cuáles son estas doctrinas esenciales a la fe? ¿Por qué doctrinas hemos de morir? ¿Por qué doctrinas hemos de mantenernos firmes? En un sentido es toda doctrina de la Escritura. Pero hay doctrinas que son fundamentales, que si tú le cambias o le quitas, ya no es el Evangelio, ya no es cristianismo, ya es otra cosa. Ya ha sido cambiado. Doctrinas como la deidad de Cristo. De hecho, fue una de las primeras doctrinas que fue atacada dentro de la misma iglesia. La deidad de Cristo, la humanidad de Cristo. La unión de estas dos naturalezas de Cristo. La muerte de Cristo, la muerte sustitutiva de Cristo. Y la obra suficiente de Cristo. Su resurrección, Pablo dice, sin la resurrección nuestra fe es vana. Su ascensión a la diestra del Padre. La salvación solo por gracia, por medio de la fe. Todo lo que tenga que ver con la persona y obra de Cristo. Tú eliminas la deidad de Cristo, es otro evangelio. Te convierte en testigo de Jehová. Tú quitas la humanidad de Cristo, te conviertes en un gnóstico. Pero no solamente las doctrinas fundamentales de la persona y obra de Cristo somos llamados a contender, sino también la persona de Dios, la soberanía de Dios, la Trinidad de Dios, sus atributos, su santidad, su justicia, su misericordia, su amor. Tú cambias la justicia de Dios y su misericordia no tiene sentido, su misericordia ya no tiene valor. Hemos de contender por la persona de Dios, por nuestro Dios. Hemos de contender por la Escritura. Hemos de contender por la doctrina de la autoridad de la Escritura, de la inspiración de la Escritura, de la inerrancia de la Escritura, de la infalibilidad y la preservación de las Escrituras. Tú quitas la inspiración y ya no es palabra de Dios. Ya no hay evangelio. Somos llamados, hermanos, a contender por la fe que se nos ha sido dada. De todas estas cosas depende el evangelio. De estas tres categorías depende el evangelio: la persona y obra de Cristo, los atributos de Dios y la palabra de Dios. Estamos llamados, versículo 3,
me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tenemos que conocer nuestra fe, hermanos. Y este contender, hermanos, es luchar, es defenderla con toda nuestra fuerza, nuestro vigor. Pero ¿cómo es que contendemos? Ya hemos hablado de por qué doctrinas, qué es lo fundamental de nuestra fe que hemos recibido de Dios. ¿Cómo es que contendemos por ella? ¿Cómo es que luchamos? Bueno, número 1, primero reteniendo las palabras. Primero escucharlas, conocer la Escritura, conocer la doctrina y retenerlas. Segunda de Timoteo 1:13 dice Pablo a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retenamos la palabra, no nos movemos a diestra ni siniestra. Retengamos la palabra que hemos recibido. Primera de Juan 2:24, Juan les dice lo mismo: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Retengamos la palabra. Número 2, contendemos por la fe al predicar y discipular. Al predicar la palabra estamos contendiendo por la fe. Primera de Timoteo 4:13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Pablo le dice a Timoteo. Y de esta forma Timoteo iba a estar contendiendo por la fe. Al predicar la sana doctrina, iba a evidenciar la falsa doctrina. Al exponer las Escrituras. Bueno, tú me dirás, bueno, yo no soy un pastor. Bueno, ¿cómo estás contendiendo y defendiendo la doctrina en tu hogar? Porque de nuevo, hermanos, no estamos en un contexto neutral. Si tú no estás contendiendo por la fe en tu hogar, el mundo lo hará. Y la falsa doctrina lo hará. Nosotros contendemos por la fe al predicar la doctrina, al enseñar la doctrina. Pero también contendemos por la fe, no solo por retenerla y predicarla y discipular, sino al evangelizar. Pablo nos da un ejemplo perfecto de cómo se contendía por la fe al evangelizar. En Hechos 17 vemos a Pablo contendiendo por la fe. Hechos 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Pablo estaba contendiendo por la fe al evangelizar. Estaba proclamando la fe en contra, derribando cada filosofía del mundo. Y por último, contendemos por la fe al estar siempre preparados para responder con piedad. Primera de Pedro 3:15 al 16, Pedro exhorta a los creyentes que estaban siendo injustamente acusados, estaban sufriendo persecución, y Pedro exhorta a los creyentes, versículo 14, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois.
Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Versículo 15, sino santificad al Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y no se nos olvide el versículo 16, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Nosotros contendemos por la fe al estar siempre preparados para presentar defensa de la fe que hay en nosotros, pero siempre acompañada de una vida de piedad. Porque podemos predicar la sana doctrina, podemos hablar y elaborar de la deidad de Cristo, podemos hablar de la santidad de Dios, de su elección, de su soberanía y combatir en contra del arminianismo. Pero si tu vida no es conforme a la piedad, de nada sirve. Tú contiendes con tu vida cristiana. Tú contiendes por la fe con tu buena conducta en el hogar, como madre, como padre, como esposo, como esposa. Judas nos exhorta a contender por este evangelio tan precioso. Judas nos exhorta y nos ruega a que este evangelio que hemos recibido, en medio de tribulación, en medio de la apostasía, en medio de tanta falsa doctrina, que nosotros luchemos ardientemente por ella. Prediquémosla y prediquémosla con nuestra vida, y así contenderemos por la fe. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos has dado, Señor, tu evangelio, por la cruz de Cristo, por la cual hemos sido redimidos. Señor, ¿cómo no hemos de luchar por defender en nuestros esfuerzos débiles, pero con toda nuestra alma, Señor, tu evangelio? Si por el honor de nuestra familia luchamos y peleamos, Señor, ¿cómo no hemos de luchar y contender por tu evangelio que nos has dado, Señor, en gracia y misericordia? Ayúdanos a contender por ella, Señor, a esforzarnos, Señor, en nuestros hogares primeramente, Señor, pero también en tu iglesia, Señor. Ayúdanos a predicarla, a discipular. Ayúdanos a conocerla, Señor. Hemos sido tan lentos, Señor, en buscarte, en conocerte más, Señor, que muchas veces las artimañas del diablo, Señor, nos ganan, pero confiamos, Señor, que tu iglesia perseverará, Señor, pues tú la guardas. Señor, te pedimos de tu fuerza, Señor, de tu poder, Señor, para luchar, Señor, y contender por ella. Bendícenos, Señor, que tu gracia sea con nosotros, con esta tu iglesia, Señor, que anhela
presentarnos puros, Señor, delante de ti. Ayúdanos, Señor, y bendice tu santa palabra esta noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.